Hola viewers, ¿qué tal? Soy Guillermo, vuestro profesor de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. En el vídeo de hoy vamos a ver la resolución del modelo curso 2023-2024. Vamos a ello. El examen lo tienes alojado en la página de la academia. Para acceder a él tendréis que ir a la sección de recursos y seguidamente habría que bajar hasta la sección de exámenes resueltos. Allí encontraréis la cabecera de los modelos de exámenes resueltos para la selectividad de la EBAU para este año. Y vamos a ir directamente por ello. Vale. Primera consideración que tenemos que tener en cuenta. De cara a la estructura del examen, se mantiene la estructura del modelo COVID. Este año lo han dejado directamente en que son 10 preguntas, las cuales hay que hacer 5 directamente. La primera nos dice, se consideran las matrices A y B dadas por, vamos aquí son las matrices, y nos pide que se determinen los valores de los parámetros A y C pertenecientes a números reales, para los que se verifica la ecuación matricial A por B igual a 6B. Y por otra parte, para A igual a 1 y C igual a menos 1, que se calcule que es respuesta por A por B. Y sobre esto pues tenemos que tener en cuenta lo que nos dicen. Vale. Así que queremos averiguar los valores de A y C, vamos a tener que resolver la ecuación matricial. Para ello vamos a plantear las matrices A por B y la vamos a igualar a la matriz B multiplicada por 6. De aquí llegaríamos a tener la relación entre básicamente dos matrices. En base a esto, lo que haríamos es un despeje de ecuaciones matriciales. De aquí llegaríamos entonces a que se puede hacer una relación en el sentido de que A será igual a 4 menos C. Y por otra parte, de la última línea, 5 más C cuadrado igual a 6C, llegaremos a tener una ecuación de segundo grado. De aquí se tendrían los valores para C, lo cual implica que si C vale 5, A valdrá menos 1 y que si C vale 1, A valdrá menos 3. Por tanto, para que se pueda cumplir esta ecuación matricial hay dos posibles soluciones, que A sea menos 1 y C sea 5, o bien que A sea 3 y C sea 1. En cuanto al apartado B, dado que lo que se nos pide es resolver B transpuesta por A por B, inicialmente tenemos que reemplazar los valores que nos indicaban de A y C en la matriz A. Sobre esto sería simplemente plantear la matriz B transpuesta por la matriz A por la matriz B. La matriz resultante será una matriz de 1 por 1. Realizando las operaciones veremos que nos queda que vale menos 2. Pasando al siguiente ejercicio nos dice, se considera la función real de variable real definida por la siguiente expresión, f de x definida como x al cubo más x cuadrado menos x menos a, donde a pertenece a los números reales. Nos pide que se obtenga el valor del parámetro real a para que la función f de x tenga una primitiva que pase por los puntos 0, 1 y menos 1 un cuarto, y que se señale la expresión de esa primitiva, y por otra parte, para a igual a 1, que se determinen los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función clasificando, sin proceder, los extremos relativos de la función. ¿Cómo resolveríamos esto? Tenemos que calcular en primer lugar la función primitiva a partir de la función que nos dieron. Que nos quedaría básicamente como x a la cuarta entre 4, más x al cubo entre 3, menos x al cuadrado entre 2, menos ax más la constante c. En base a esto, tenemos que hacer que se cumpla, que nos dice que pase por el punto 0,1 y por el punto menos 1 un cuarto, es decir, que tenemos que reemplazar la función primitiva, la coordenada x, e igualarla al valor de la y. Haciendo esto, en el punto 0,1 llegaríamos a que c vale 1. Y sobre esto entonces, nos quedaría que en menos 1, nos quedaría la relación de que un cuarto menos un tercio menos un medio más a más c es igual a un cuarto. Considerando que c vale 1, llegaríamos entonces a que a vale menos un sexto, con lo cual la conclusión a la que llegaríamos entonces es que para que se cumpla esto, la función f de x tendrá que ser x a la cuarta entre 4 más x cubo entre 3 menos x al cuadrado entre 2 más x sextos más 1. En cuanto al cálculo de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, es necesario que seguimos un procedimiento bastante sencillo. En primer lugar, tenemos que conocer cuál es el dominio de la función f de x. Dado que se trata de una función de tipo polinómico, lo que llegamos a la conclusión es que el dominio son todos los reales. Lo siguiente es averiguar dónde están los posibles puntos críticos de la función. Para ello, tenemos que calcular la primera derivada de la función, igualarla a 0 y hacer el despeje de x. Haciendo esto, llegaríamos a que la x vale menos 1 y un tercio, lo cual implica que tenemos dos puntos críticos.
En base a esto haríamos intervalos que irían de menos infinito a menos 1, de menos 1 a un tercio y de un tercio a infinito. A la conclusión a la que se llegaría es que en el intervalo de menos infinito a menos 1, la primera derivada es positiva y por tanto es creciente. En el segundo tramo es decreciente y en el tercero es creciente. Esto lo que quiere decir es que como el menos 1 pasa de ser creciente a decreciente, se tiene un máximo, y en el caso de un tercio, como pasa de ser decreciente a ser creciente, se tendría un mínimo. Y en el siguiente ejercicio nos dice, si considera la función real de valor real definida por la siguiente expresión, tenemos f de x igual a x al cuadrado menos 1 dividido de x menos 1 si x es menor que 1, y x al cuadrado más 2x más 1 si x es mayor o igual que 1. Se nos pide que se estudie la continuidad de la función e indique el tipo de continuidad se procede, y por otra, que se calcule el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de la función anterior, eje de abscisas y las rectas x igual a 1 y x igual a 2. Vale, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que hacer el estudio de la continuidad en x igual a 1. Para ello tenemos que comprobar que se cumple la definición de continuidad, es decir, que la función en menos 1 sea igual a los límites laterales en menos 1. Si se hace el cálculo, se verá que queda que 0 entre 0 es igual a 4. Es decir, tenemos una indeterminación, la cual hay que resolver. Si se hace la resolución de esta indeterminación por la regla del L'Hopital y posteriormente se resuelve el límite cuando x tiende a 1, veremos que el límite vale 2. Conclusión a la que se puede llegar, pues, que la función en 1 vale 2, el límite en 1 por la izquierda vale 2 y el límite en 1 por la derecha vale 4. Por lo tanto, la conclusión a la que se llegaría es que la función es discontinua. En este caso, como nos ha quedado que los límites laterales son diferentes, se trataría de una discontinuidad inevitable. Y dado que en ambos casos ha quedado un número, se consideraría que es inevitable de salto finito. En cuanto al apartado B, lo que se tiene que tener en cuenta en primer lugar es cuándo la función cortará con el eje X. Para ello, simplemente asegurar la función a 0 e ir acto seguido a hacer el despeje. Veríamos, en este caso, que x vale menos 1. Esto quiere decir que la función corta en x igual a menos 1. Sin embargo, la integral que nos está pidiendo es que esté delimitada entre el eje de abscisas y el intervalo de 1 a 2. Como menos 1 queda fuera del intervalo, no nos va a afectar. No obstante, como cabe la posibilidad de que el resultado de esa área sea negativa, de cara a la resolución se va a poner en valor absoluto. Esto implicará que se resolvería la integral que va desde 1 hasta 2 de x al cuadrado más 2x más 1. Nos quedaría la integral resuelta con x al cubo entre 3 más x al cuadrado más x, y en este caso consideramos que c vale 0. En base a esto se aplicaría la regla de Barrow, por lo cual habría que resolver la primitiva en el número que tenemos arriba, en este caso en 2, menos el número que tenemos abajo, en este caso 1. Haciendo el cálculo nos quedaría que esto sería aproximadamente 6,33 unidades cuadradas. Pasando al siguiente ejercicio nos dice, se considera la siguiente función real de valor real, que sería f de x igual a x al cubo más 4x entre x cuadrado menos 4. Determina las asíntotas de la función y por otra parte que se obtenga la ecuación de la red tangente a la función en el punto de abscisa x igual a menos 1. Vale, en cuanto al estudio de las asíntotas de la función, lo primero que tenemos que considerar es cuál es el dominio de la función. En este caso, dado que se trata de un cociente, tenemos que igualar a 0 el denominador. Y de aquí lo que sacaremos en claro es que si x vale 2 o menos 2, el dominio se anula y por lo tanto serían valores en los que no se aceptaría para el dominio. Conclusión entonces, el dominio serán todos los reales salvo el 2 y el menos 2. En base a eso tenemos que hacer el estudio de la asíntota vertical, horizontal y en caso de ser necesario, la oblicua. En el caso de la asíntota vertical, en menos 2 por la izquierda tiende a menos infinito y por la derecha a infinito. Y en 2 por la izquierda tiende a menos infinito y en 2 por la derecha a infinito. En cuanto al cálculo de la asíntota horizontal, se hace el cálculo, se verá que nos quedará que vale infinito cuando x tiende a infinito y menos infinito cuando x tiende a menos infinito respectivamente. Esto se debe a que al tratarse de un cociente, siempre que el grado del numerador sea mayor que el del denominador, el límite nos quedará infinito o menos infinito según cuál sea la relación de signos. En cuanto al estudio de la oblicua, como se ve que la diferencia es de un grado, es decir, numerador en grado 3, denominador en grado 2, eso implicará que sí que existe la oblicua. Para ello, se hará la resolución de los valores de m y n.
M se calculará como el límite cuando x tiende a más o menos infinito de 1 entre x multiplicado a la función original, y haciendo la operación se verá que el límite vale 1. En cuanto a n, sería hacer el límite de la función menos m por x. Es decir, nos quedaría básicamente que el límite vale 0. Luego, la conclusión a la que se llegaría es que tiene asíntota verticales tanto en menos 2 como en 2, no tiene asíntota horizontal y tiene una asíntota oblicua en y igual a x. En cuanto al cálculo de la ecuación de la recta tangente, para el valor x igual a menos 1, aquí nos están indicando ya cuánto es el valor de x sub 0. En base a eso, tenemos que resolver en primer lugar el cálculo de y sub 0. Para ello, simplemente reemplazar el valor de x en la función original. Haciendo el cálculo, veríamos que y sub 0 vale 5 dividido de menos 3. En cuanto al cálculo de m, es hacer la derivada de la función y acto seguido reemplazar el valor de x en esa derivada. Haciendo el reemplazo, nos quedará menos 31 novenos. En base a esto, haremos el reemplazo de los valores de x sub 0, y sub 0 y m en la ecuación general. Por lo tanto, a la conclusión a la que se llegará es que la ecuación de la recta tangente en el punto x igual a 1 será y menos 5 tercios igual a menos 31 novenos, que multiplica entre paréntesis a x menos 1. Pasando al siguiente ejercicio, nos dice: se desea vender batido de chocolate y batido de fresa en una fiesta escolar para recaudar fondos para el viaje al fin de curso. Con la leche de la que se dispone se pueden elaborar 35 litros de batido y hay cacao en polvo para 30 litros de batido de chocolate como máximo. Se necesitan 15 minutos de preparación por litro de batido de chocolate y 20 minutos por litro de batido de fresa para que tengan la textura correcta. Los batidos tienen que estar listos en 10 horas. Solo hay una batidora y el beneficio que se tendrá por litro de batido de chocolate es de 10 euros y por litro de batido de fresa de 11 euros. ¿Cuántos litros de cada tipo de batido se debe producir para maximizar los beneficios? ¿Cuál es el máximo beneficio? Ese sería un problema clásico de programación lineal. En primer lugar, hay que definir cuáles son las variables, cuál es la x, cuál es la y. En este caso, se considerará que los litros de batido de chocolate será la x y los litros de batido de fresa la y. En base a eso se define por una parte la función objetivo, que en este caso es la maximización del beneficio, definido como 10x más 10y más y, y las restricciones. Básicamente tendríamos que con la leche que se puede elaborar 35 litros de batido, sería que el conjunto no puede superar 35, por tanto x más y menor o igual que 35. Hay cacao para elaborar 30 litros de batido de chocolate como máximo, es decir que x será menor o igual que 30. Se necesitan 15 minutos por cada litro de chocolate y 20 minutos por cada litro de fresa y hay 10 horas, luego 15x más 20y menor o igual que 600. Cuidado aquí, o se convierten los minutos a horas o se convierten las horas a minutos, lo que se considera más cómodo. La cantidad mínima es de... la cantidad mínima de chocolate será de 0, al igual que la de fresa, por tanto, tanto la x como la y deben ser mayores o iguales que 0. Haciendo el cálculo de las respectivas inecuaciones, veríamos a que nos queda una región formada por 4 elementos: coordenadas A00, B030, C2015 y D35. Acto seguido se reemplazarían los puntos en la función objetivo y veríamos que el máximo se encuentra en el punto 2015, obteniéndose un beneficio de 365 euros. ¿Qué quiere decir esto pues? Que se deberían producir 20 litros de batido de chocolate y 15 litros de batido de fresa para que se obtenga el máximo beneficio, siendo este beneficio de 365 euros. El ejercicio 6 nos dice: una caja de Lego contiene un total de 50 piezas de 3 tipos diferentes, A, B y C. La cantidad de piezas del tipo A más celdas del tipo B es igual a 4 veces la cantidad del tipo C. Si las piezas del tipo A se le suman luego las piezas del tipo B y 4 veces del tipo C, el total de las piezas de la caja sería de 100. Plantee el sistema de ecuaciones para saber la cantidad de piezas de cada tipo que contendrá en la caja. En primer lugar, hay que definir cuáles son las variables. Tenemos aquí 3 variables, luego se sobreentiende que es un problema de sistemas de ecuaciones. Por tanto, tendremos piezas del tipo A, la X, las del tipo B, la Y y las del tipo C, la Z. En base a eso, definimos las ecuaciones. Nos dice en primer lugar que una caja de Lego contiene un total de 50 piezas de 3 tipos diferentes, es decir, que la suma de las 3 debe ser 50. La cantidad de piezas del tipo A más las del tipo B es igual a 4 veces del tipo C. Es decir, que X más Y es igual a 4Z. Y finalmente tenemos que, si las piezas del tipo A se le suman al doble de las piezas del tipo B,
y 4 veces el tipo C, el total de piezas es de 100, es decir, que x más 2y más 4z es igual a 100. Sobre eso nos queda un sistema de ecuaciones. A la hora de resolverlo podemos utilizar indistintamente el método de Gauss, el método de Cramer o el método de la matriz inversa. En este caso se ha optado por utilizar el método de Cramer. En primer lugar, se resolvería el determinante de la matriz A para comprobar si se puede resolver como tal o no. Como el resultado es diferente de 0, sí que se puede resolver por el método de Cramer. Luego, en base a esto, resolveríamos los determinantes de las matrices A sub x, A sub y y A sub z, siendo el de A sub x 100, el de A sub y 100 y el de A sub z 50. Y en base a eso haríamos el cálculo de x, y y z dividiendo el determinante de A sub x en el determinante de A, dándonos 20 piezas, en la y determinante de sub y entre el determinante de A, dándonos también 20 piezas, y en el caso de z, determinante de A sub z entre el determinante de A, dándonos en este caso 10. Luego la conclusión es que hay 20 piezas del tipo A, 20 piezas del tipo B y 10 piezas del tipo C. El siguiente ejercicio nos dice: si considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real A, tenemos que la primera ecuación es a cuadrado de x menos ay igual a y que a al cubo x menos y es igual a 1. Nos pide que se discuta el sistema en función de los valores del parámetro real A y que se resuelva el sistema de ecuaciones para a igual a 2. Vale, antes de nada es necesario que se planteen la matriz ampliada. En base a eso, en primer lugar, se va a resolver el determinante de la matriz A y se igualará a 0 para hacer el despeje del parámetro. Se negaría que A puede ser 0, 1 o menos 1, lo cual implica que se tienen que estudiar 4 posibles casos. En primer lugar, si A es diferente de menos 1, es diferente de 1 y es diferente de 0, tanto el determinante de la matriz A como el de la ampliada serán diferentes de 0. Y por lo tanto, los rangos de las matrices A y A ampliada coincidirán con el número de incógnitas. En conclusión, entonces, será un sistema compatible determinado. En el segundo caso, para cuando A vale menos 1, si hacemos el reemplazo se puede ver que existe en la matriz A una dependencia lineal por filas y por columnas, una dependencia de proporcionalidad. En el caso de las columnas 1 y 2 son iguales entre sí, y en el caso de la fila 1 y la fila 2, la fila 1 multiplicada por menos 1 nos daría la fila 2. Luego, haciendo el cálculo del determinante, se vería que es necesario escoger un menor complementario. Ese menor complementario es diferente de 0, por tanto la matriz A tendría rango 1. A la hora de hacer el cálculo de la matriz ampliada, haciendo el reemplazo de la columna de soluciones en la primera columna, se vería que el determinante también vale 0, porque la relación proporcional entre la fila 1 y la fila 2 y la columna 1 y la columna 2, la relación de proporcionalidad en ambos casos es la misma, es multiplicar por menos 1. Por lo tanto, es necesario hacer el determinante de un menor complementario, dándonos también que vale 1. Conclusión entonces, los rangos coinciden pero son menores que el número de incógnitas, por tanto es un sistema compatible e indeterminado. Para A igual a 1, sucede que la columna 1 y la columna 2 son proporcionales entre sí, la columna 1 multiplicada por menos 1 nos daría la columna 2 y la fila 1 y la fila 2 son idénticas. Por lo tanto, este determinante es 1. A la hora de hacer el cálculo del menor complementario se verá que es diferente de 0 y por tanto que la matriz A tendría rango 1. En el caso de la ampliada, al reemplazar la columna de soluciones, ya sea en la primera o la segunda columna, se verá una conclusión similar y por lo tanto sucederá como en el caso anterior, que tendríamos un sistema compatible e indeterminado. Finalmente, en el cuarto caso, cuando A es 0, se tendría que tanto la primera fila como la primera columna tienen todos ceros. Por lo tanto, ese determinante va a ser nulo. En este caso, es necesario que se fije en el menor complementario 1, 1 formado por el elemento 2, 2. En este caso, lo que se vería entonces es que el rango de la matriz A es 1. En base a esto, si se hace el reemplazo de la columna de soluciones en la primera columna, se verá que nuevamente se repite el problema que teníamos antes. Por tanto, que tenemos una fila con todos ceros y una columna que es proporcional a la otra. Por tanto, sucedería al igual que en el caso anterior, que nos quedará que es un sistema compatible indeterminado. Luego, ¿cuál será la conclusión? Siempre que A sea diferente de menos 1, de 1 o de 0, el sistema será compatible determinado, y en caso contrario será compatible indeterminado. Es decir, que uno tendrá soluciones finitas, soluciones determinadas, y el otro soluciones infinitas. En cuanto al apartado B, para cuando A vale 2, lo que se debería hacer en primer lugar es reemplazar ese valor de A en la matriz ampliada. En base a esto podremos despejar cuánto vale el determinante de la matriz A, siendo ese valor 12. Seguidamente se podrían calcular los determinantes de A sub x y A sub y,
dándonos como resultado que x vale 0 y que y vale menos 1. Y en el siguiente ejercicio nos dice: un estudio europeo sobre hábitos de uso de Internet indica que el 62% de los hombres españoles mayores de 16 años participa en redes sociales y que el 81% lee noticias en Internet. Además, el 95% de los hombres de este estudio participa en redes sociales o lee noticias en Internet. Eligiendo un hombre español mayor de 16 años al azar, calcula la probabilidad de que participe en redes sociales y lea noticias en Internet, y la parte B no participe en redes sociales sabiendo que no lee noticias en Internet. Este es un ejercicio clásico de probabilidad. Para ello tenemos que definir en primer lugar los sucesos que nos dicen aquí. Tenemos suceso A, participar en redes sociales, es decir, la probabilidad de A es del 62% o 0,62. Suceso B, leer noticias por Internet, probabilidad de suceso B, 81%, 0,81. Y finalmente tenemos el suceso A unión B, es decir, que participe en redes sociales o lea noticias en Internet, 95%, 0,95. Como se pide la probabilidad de que participe en redes sociales y lea noticias por Internet, se pide que se calcule básicamente la intersección de sucesos. Para ello se despeja a partir de la definición de la unión. Si la unión de sucesos es probabilidad de A más la probabilidad de B más la intersección de A y B, es simplemente hacer un reemplazo de los sucesos. Por tanto, la intersección de A y B será suceso A más suceso B menos la unión de ambos, dándose en este caso 0,48. Lo cual quiere decir que la probabilidad de que se participe en redes sociales y lea noticias por Internet es de un 48%. En cuanto al ejercicio B, se nos pide básicamente que se resuelva una probabilidad condicionada, sabiendo que no se cumple el suceso B, es decir, que no lea noticias por Internet, que no se cumple el suceso A, que no participe en redes sociales. Esto sería un clásico de ejercicio que se resolvería aplicando por la parte de teorías de Morgan y por otra el suceso complementario. En este caso se dice que no se cumpla A y no se cumpla B, o lo que es lo mismo el complementario de la unión de sucesos. Y esto estará dividido del complementario del suceso B. Es decir, 1 menos A unión B, es decir, 1 menos 0,95 dividido de 1 menos la probabilidad de B, es decir, 1 menos 0,81. Esto da aproximadamente un 26,32%, lo cual quiere decir que la probabilidad de que una persona no participe en redes sociales, sabiendo que no lee noticias en Internet, es de un 26,32%. El ejercicio nos dice: ¿sabe que la proporción de hogares españoles con 2 o más ordenadores es P igual a 0,75? Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño n igual a 140 hogares y se nos pide que se calcule el número esperado de hogares que no tendrán 2 o más ordenadores en la muestra elegida y la probabilidad de que la muestra sea de 140 hogares, el número de ellos con 2 o más ordenadores sea entre 98 y 112. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es una distribución binomial lo que nos han dado y por ello es necesario tener en cuenta luego cuál es el tamaño de la muestra. Al ser una muestra grande, podemos aplicar la convergencia de distribución binomial a distribución normal. Esto lo que va a implicar básicamente es que para poder calcular los valores de mu y sigma respectivamente, se calcula por la parte para mu n por p dándonos 105 y para sigma raíz cuadrada de n por p por q dándonos como resultado 5,12. En este caso lo que necesitaremos tener en cuenta es que quiere decir 105, que se refiere al número de hogares que tiene 2 o más ordenadores. Como nos piden el caso contrario, habría que hacer la diferencia entre ambos, es decir, 35. Por tanto, el número de hogares que no tendrá 2 o más ordenadores será de 35 hogares. En cuanto al apartado B, como se nos pide calcular la probabilidad que hay entre 98 y 112 hogares, con 2 o más ordenadores, será necesario resolver la probabilidad de que la variable x esté convertida entre dos valores, en este caso entre 98 y 112. En base a eso, habría que hacer el cálculo de z, dándonos que z podría ser menor que 1,37 menos para que z sea menor que menos 1,37. Considerando que los valores de z no pueden ser negativos, llegaremos entonces a que se tiene que hacer la probabilidad de que z sea menor que 1,37 menos 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,37, es decir, 0,9147 menos 1 menos 0,9147, dándonos 0,8294, o lo que es lo mismo, un 82,94%. Es decir, la probabilidad de que haya entre 98 y 112 hogares con 2 o más ordenadores es de un 82,94%. Finalmente, nos dice el último ejercicio: durante el adiestramiento de un perro para encontrar trufas, se deja libre una vez al día, en una zona de monte apropiada para encontrar este preciado hongo.
En cada operación de búsqueda del animal se ha observado que éste se dirige siempre hacia una de 3 zonas de monte diferentes, denominadas A, B y C. En 2 de cada 10 operaciones de búsqueda se dirige hacia A, en 5 de cada 10 hacia B y el resto hacia C. El perro detecta trufas en un 35% de las veces en A, un 15% en B y un 40% en C. Eligiendo al azar un perro de adiestramiento, la probabilidad de que detecte una fruta por una trufa en la operación de búsqueda y sabiendo que ha encontrado la trufa que ha sido encontrada en la zona B. Esto sería un ejercicio clásico de resolución de ejercicios de probabilidad, en este caso utilizando el diagrama de árbol sería lo más recomendable. Primero se tienen que definir los sucesos A, B y C. A, que vaya a la zona del monte A, B al monte C y C al monte C. Y suceso D, que detecte una trufa. Luego en base a eso tendríamos probabilidad de A 0,2, de B 0,5 y de C 0,3. Es decir, como nos plantearon los datos, sería en el caso de A 2 de 10, en el caso de B 5 de 10 y en el caso de C el resto 3 de 10. Y luego sabemos que en el suceso, en la zona A, el 35% la detecta, por tanto el 65 no, es decir, 0,35 y 0,65 respectivamente. En el caso de B, 0,15 de que detecte, 0,85 de que no detecte, y en el caso de C, 0,40 que detecte, 0,60 de que no detecte. Como se nos pide que se calcule la probabilidad de que detecte, eso implicaría que debe utilizarse la probabilidad total, es decir, que vaya a la zona A y la detecte, o bien vaya a la zona B y la detecte, o bien vaya a la zona C y la detecte. Es decir, la probabilidad de que vaya a la zona A por la probabilidad de que la detecte si va a la zona A, más la probabilidad de que vaya a la zona B por la probabilidad de que detecte si va a la zona B, más la probabilidad de que vaya a la zona C por la probabilidad de que detecte si va a la zona C. Haciendo los reemplazos veríamos que esto nos llega a que vale 0,265. Eso quiere decir que la probabilidad de que detecte una trufa es de un 26,5%. En cuanto al apartado B, para calcular la probabilidad de que, sabiendo que haya encontrado la trufa, haya sido en la zona B, esto sería el caso de teorema de Bayes. Hay que hacer que se cumplan dos cosas. Probabilidad de que haya ido a la zona B y haya detectado, dividido de la probabilidad de que haya detectado. Este último cálculo lo teníamos de antes, por tanto lo único que habría que hacer es probabilidad de que vaya a la zona B por la probabilidad de que, si ha ido a la zona B, haya detectado, dividido de la probabilidad de que detecte, dándonos 0,283. Esto lo que quiere decir es que si ha encontrado una trufa, la probabilidad de que ha sido en la zona B es de un 28,3%. Y como tal, esto sería todo. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!